Buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren bien. ¿Están bien? Peguen un grito. ¿Pueden gritar? ¡Yeah! Muy bien, ahora sí amanecieron todos. Ok. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y leyendo este libro de lo que viene siendo Eclesiastés, que viene siendo el libro de la asamblea, el libro que el predicador le habla a la asamblea. Y veíamos en este libro la palabra Hebel, que viene siendo vanidad de vanidades. Y en este capítulo que vamos a leer el día de hoy, el capítulo 7, hablábamos de las transiciones de la vida, los diferentes momentos y cambios que todos en algún momento dado vivimos. Y hoy quisiera entrar un poco en un tema que es lo que el rey Salomón hacía en su búsqueda. Vimos en varios de los capítulos cómo él buscaba explicaciones de muchas cosas, un hombre muy inquieto por conocer y por saber, y buscaba la sabiduría. Se considera a Salomón uno de los hombres más sabios que han existido en la tierra. Y claro, Jesús lo rebasa, él mismo lo dijo: aquí hay alguien más que Salomón, refiriéndose a él mismo. Y hoy quiero tocar un tema, la diferencia que está buscando Salomón. Es una diferencia que existe entre el sabio y el necio, aunque vimos en los capítulos anteriores que los dos tienen el mismo final. A los dos les pasará lo mismo, los dos tienen que comer, al final de cuentas los dos tienen que respirar y al final de cuentas los dos se van a morir. Pero aquí está ahondando un poco más y toca algunos puntos que creo que nos concierne a nosotros y que son parte de nuestro caminar aquí en la tierra. En el capítulo 7, versículo 1, empieza diciendo Salomón aquí, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Aquí usa tipologías para poder expresar un mensaje, un principio. La buena fama es un perfume fino que cuesta. Ser famoso no solo por ciertos talentos, pero esta fama buena a la que se refiere, porque hay mala fama también, pero la buena fama sí cuesta. Y es lo que en el Nuevo Testamento se maneja como el testimonio. Un buen testimonio cuesta cuidar esa fama, cuesta cuidar ese testimonio. Y tenemos que entender que el peor enemigo del testimonio son dos. Uno es el diablo y el otro soy yo mismo. Yo puedo destruir mi testimonio. Yo puedo destruir la fama que pudiera yo tener. Tú también puedes pasar por lo mismo. Así es que cuida tu buena fama. Elabora tu buena fama. Sé conocido en donde tú vives, en donde tú trabajas, como alguien que tiene buena fama. Una persona que es íntegra, una persona que es amorosa, respetuosa, una persona que es trabajadora, una persona que es amigable con todos, una persona que lleva un buen testimonio en su entorno. Esa buena fama cuesta. Es como el buen ungüento. El ungüento se lo pone uno y es un perfume que a donde va la persona que trae ese ungüento es una fragancia que llena la habitación donde está esa persona que trae el buen ungüento. Hay que cuidarlo. En otra parte de Eclesiastés, lo veremos después, que pocas moscas en el perfume, en el ungüento, van a hacer que apeste. O sea, cualquier locura que pudiéramos cometer, un error que pudiéramos decir, una palabra fuera de lugar, una acción, un tocar el sexo opuesto de una manera indecorosa o indebida, un pasarte de la raya de ciertas cosas, mancha tu testimonio, lo destruye. Entonces, es mejor la buena fama que el buen ungüento, definitivamente. Sí. La segunda cosa que dice este versículo también dice: y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Cualquiera diría: está trágico este hombre, ¿verdad? Sí, pero yo le puse aquí: la muerte acaba con todos los riesgos. Durante la vida hay una serie de tentaciones y eventos que pasan, que si te das cuenta en el proceso, estamos expuestos continuamente a una serie de riesgos donde nuestra vida eterna también está en juego.
Y cuando ya llegues a la meta final, dijiste, como dice el apóstol Pablo, yo ya llegué. He acabado la carrera. Está diciendo, mejor es la muerte. ¿Sí? Ya llegué y se acabó. Y lo dijo en algún momento dado, para mí es mejor ya irme y estar con el Señor que estar con ustedes. ¿Sí me explico? Suena pesado, pero el apóstol Pablo también lo dijo. Y aquí Salomón está mencionándolo. Así es que es una verdad que pudiéramos entender, que la muerte acaba con todos los riesgos que pudiéramos tener, que pudieran desviarnos, que pudiéramos caer en alguna trampa. Finalmente llega a eso. Pero no puedes tú fortalecer o provocar la muerte. Eso es algo que viene de arriba, viene de Dios, y ahorita lo vamos a ver. El mismo Salomón lo menciona. Versículo 2 dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es muy interesante esta última parte, el que vive lo pondrá en su corazón. Y te lo voy a decir de esta manera, los velorios, cuando vamos a un velorio, y hay una persona que acaba de fallecer, muy cercana, un amigo, etcétera, los que estamos presentes en ese velorio, de alguna forma hacemos un alto en la vida y reflexionamos sobre la vida, sobre estamos vivos, y nos vienen preguntas, ¿qué será de esta persona ahora en su eternidad? ¿Dónde estará? O hacemos memoria de todos los eventos que pasamos juntos. Y aquí el rey Salomón está hablando de este luto, que es un momento donde el banquete como que es algo efímero, pero en un velorio también te das cuenta lo efímero que es la vida. Es breve, es corta, aunque viva 100 años, aún así sigue siendo corta. Y para los que están vivos, nos detenemos y valorizamos, y sopesamos el sentido de la vida. Algunos llegan a un punto de arrepentirse, de reconocer que tengo que corregir mi vida, la forma en que murió la persona, un accidente, un ataque al corazón o una muerte larga, una enfermedad larga. Todo esto nos puede hacer ver a nosotros cosas que nos detenemos a meditar y a reflexionar sobre el sentido de la vida, para poder decir, oye, realmente va a ser un banquete la vida, pero es muy corto. Es mejor entender estos lugares. Aprendes más hasta cierto punto en ese tipo de lugar, en ese tiempo, en esa casa de luto. Te hace reflexionar más profundamente que en un antro. No sé si me entienden. Pero sí te hace detener, yo les llamo la última estación, es la estación de alto, donde todos llegamos, nos detenemos y meditamos y nos damos cuenta de lo que es en sí la vida. Versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y aquí otra vez Salomón, estamos hablando de un rey que tal vez vio cosas en el camino de la vida. Tal vez llegó a unos puntos donde tuvo que valorizar las cosas. Acuérdense que era un hombre riquísimo, tenía muchas mujeres, tenía muchos palacios, era un hombre que lo venían a consultar de todas partes. Y aún ahí te estás dando cuenta de un gran vacío que este hombre está sintiendo algo que le está pasando. Y llega a este punto donde empieza a decir que el pesar es mejor que la risa. Pesar es algo que es una tristeza interna. El pesar es un dolor interno que se escapa por el rostro, sale a flora, se nota cuando alguien está triste. Se le nota a una persona que está pasando por un duelo o algo interno, se escapa por el rostro, y no podemos ocultarlo con una sonrisa, con una risa. Por más que queramos disimularlo, no se puede. Puse el ejemplo de Nehemías. Nehemías había huido de lo que le pasó a su pueblo. Llega su hermano Hananí y le pregunta, ¿cómo están? Y le dice, están en gran tragedia allá en Jerusalén. Está quemado el templo, la muralla está tumbada, todo está mal. Y aquí le pesa a Nehemías, se pone triste, se aflige y empieza a confesar sus pecados y los pecados de Israel, y le pide perdón a Dios. Y en esa tristeza, él era copero del rey, y dice que mientras él era el copero del rey,
el rey se le queda viendo y algo sale del rostro de Nehemías. Su obligación era servir el vino con una cara agradable, siempre amable y sonriendo. Y a lo mejor él quiso enmascarar su pesar con una sonrisa: hola, ¿qué tal, su majestad? Pero el rey tenía una visibilidad que va más allá de la máscara de Nehemías y dijo: ¿qué es lo que traes en tu corazón? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás triste? Lo detectó así. Y esto es donde sale algo del corazón de Nehemías y ya no lo puede contener y empieza a decirle: pues ¿cómo no he de estar triste? Y empieza a abrir su corazón al rey de lo que pasa. Y el rey, después, todo lo demás es historia, le da para que vaya a reconstruir las murallas de Jerusalén, etc. El número 4, versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Parecería que tú dices: híjole, hermano, me chocan este tipo de mensajes, ya ni ganas tengo de venir aquí a este estudio, ¿verdad? Porque me está pegando muy duro en un área que yo tengo todo lo contrario, yo veo de otra manera. A mí en lo personal yo soy muy alegre, no me gusta, si hay alguien ahí con cara de palo, pues lo hago reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es mi naturaleza. Pero aquí Salomón está llevándonos a un punto donde nos hace reflexionar y dice que los sabios, el corazón de los sabios, puede estar el sabio caminando en el mercado o caminando en las calles o yendo a un bosque con la familia, qué sé yo, pero siempre hay un área de este sabio que está en esa casa de luto, en donde hay un duelo, donde sabe que todo lo que tiene a su alrededor, tarde que temprano, se va a escapar, se va a ir. Y lo está viendo de esa manera, ahorita lo vamos a ver. Ser sabio es ver las cosas en su última realidad. Te lo voy a repetir. Ser sabio es ver las cosas en su última realidad. Su última realidad. Si tuvieras este edificio de aquí a, ¿qué? 100 años, 200 años, o tal vez 20 años, no sé, de repente ya no hay nada. Esa es la última realidad. Sí estamos disfrutando el presente, pero sí hay una realidad final. Y esto es lo que está diciendo aquí este sabio. Está llegando a un punto de esa última realidad. Y cuando llegamos a entenderlo, permítame, cuando llegamos a entenderlo, aquí nos dice que Jesús mismo, cuando estaban todos los discípulos entretenidos con el templo, con el edificio, con las rocas, Mateo 24:1 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Para ellos esa era su realidad. Sin embargo, Jesús está en casa de luto porque Él está viendo algo, la última realidad. La última realidad es que les dice: ustedes ven todo esto, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba viendo otra cosa. Jesús estaba en esa casa de luto. Estaba viendo algo distinto a lo que los discípulos estaban viendo. Para ellos era la alegría, todo lo que tenían. Pero Él está viendo otra cosa. Y esta es la enseñanza de lo que nos dice el rey Salomón. Versículo 5 dice: mejor es oír la reprensión de los sabios que la canción de los necios. Los sabios nos ubican. Los sabios nos llevan a ciertas realidades que nos dan dirección. Pero el necio nos desubican. Nos desubican. Nos pueden distraer o entretener, pero nos están desubicando de lo que tenemos que estar viendo más adelante. Versículo 6. La risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Y esta es una ilustración muy interesante. No sé si les ha tocado a ustedes, a mí sí, en el campo, cuando ponemos ahí abajo una vasija, o vamos a poner ahí una parrilla o algo, y usamos ramas o usamos estos arbustos o espinos, y los pones debajo de la olla y les prendes fuego, y cuando les prendes fuego a los espinos, prenden rápidamente, se encienden, duran muy poco, hacen mucho ruido, chisporrotean,
pero al final de cuentas no dura nada, es rapidísimo. Y aquí lo que nos está diciendo, que el chisporroteo de estas espinas en el fuego es como la risa que no dura mucho, ¿sí? De repente hay un cambio radical. Uno puede hablar de lo que pasó en Israel, por ejemplo, de la noche a la mañana, en un instante cambió todo el escenario, para mucha gente, y aún para nosotros que estamos muy lejos. De repente, cambió, instantáneamente, y fue como el chisporroteo de esas espinas en el fuego, que de repente por el fuego las consume, y de repente se evapora todo eso, y todo aquello que decíamos, nosotros que estábamos pensando el viaje a Israel, que todavía estamos hablando de eso mañana, no falten los que están inscritos, pero el plan que traíamos de repente en un instante se chisporroteó, como decimos, ¿verdad? Y eso nos debe de hacer pensar. Debemos de pisar tierra. Esto es pisar tierra, mi amado. No te estoy dorando la píldora, no estamos hablando de cosas así muy superfluas. Estamos pisando tierra de ciertas realidades que creo que el libro de Eclesiastés lo que hace es exactamente eso, nos aterriza en una realidad dolorosa, incómoda, no queremos oírla, quiero oír otras cosas positivas y prefiero tomar un curso de positivismo o de qué sé yo, pero no de estos temas como que luchamos para asimilarlos o por lo menos escucharlos, pero sí contienen sabiduría, Versículo 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Este versículo se divide en dos. La opresión entontece al sabio. Es curioso que los magos y los brujos están cerca de los presidentes, están cerca de los reyes. Y tú ves ahí el faraón rodeado de magos y brujos, ves ahí a Nabucodonosor con magos, astrólogos y brujos, ves ahí a Sergio el procónsul en Hechos 13 con un brujo llamado Bar Jesús, y todos estos están ahí pegaditos, y lo que son este tipo de personas son opresores que están robando la verdad, están robando la justicia y están oprimiendo a los que están en liderazgo. En vez de ser sabios, empiezan a hacer tonterías y decir tonterías porque están bajo opresión. No te dicen que están bajo presión, tal vez ni se note que están bajo presión, pero espiritualmente, al buen entendedor, pocas palabras, te das cuenta que está bajo opresión. Una persona que dice tonterías y hace tonterías. Y esa opresión es espiritual. Es con quien te estás conectando para que recibas esa opresión. La segunda parte del versículo dice, las dádivas corrompen el corazón. Aquí habla de los que están también, a los sabios, a los que se supone que deben de ser los gobernantes o dirigentes, a los padres de familia, o a los empresarios. Las dádivas corrompen el corazón. Y esto es parte de lo que sucede también. Así es que la opresión es una cosa y la dádiva es parte de un proceso que corrompe al sabio. Y vaya que si necesitamos líderes sabios en todas partes. Necesitamos pastores sabios, necesitamos presidentes sabios, necesitamos directores de empresas sabios, pero recuerden que están bajo presión, porque están en posiciones de influencia sobre multitudes. Y también son expuestos a ser fácilmente corrompidos. Por ello es muy importante orar por los que están en autoridad, librándolos de los ataques demoníacos y de tentaciones que corrompen. 1 Timoteo 2, del 1 al 4 dice esto: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Aquí también tenemos un versículo que lo podemos dividir en dos. Mejor es el fin del negocio que su principio, y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Es mejor esperar el resultado final que suponerlo anticipadamente.
Lo que quiere decir es que es mejor terminar un negocio, la parte final del negocio, cuando ya se realiza, cuando ya se cristaliza. Y como decimos en México, más vale pájaro en mano que mil volando, ¿verdad? Ese dicho tiene pues alguien lo leyó de Eclesiastés, se lo volaron de ahí, yo no sé. Pero lo que quiere decirnos es que aterrízate, pisa tierra, no te ilusiones, no te hagas ideas raras y locas, no supongas algo que no va a pasar o que todavía no ha pasado. Mejor espérate, no digas nada y entonces va a llegar. A veces los candidatos, me acuerdo ahí en Estados Unidos, los candidatos presidenciales, antes de la votación ya están celebrando que ya ganaron, ya tienen las mesas listas, la comida y todo, y pierden. Qué triste, ¿no? Ahí están todos los meseros mosqueándose porque perdió el candidato, el que supuestamente celebró anticipadamente su triunfo, ¿no? Y tú dices, wow, qué realidad. Esa es una realidad. Que más vale el final del negocio, ya cuando termina el asunto, ya cuando llega al punto final donde se firma, donde se dice, aquí está tu cheque, ya está, se cerró, aquí está, chocamos manos, ya está hecha la operación. Eso es una gran celebración. Pero qué tragedia si te llega a sorprender en el momento que vas llegando con la expectación y te dices, ¿sabes qué? Que siempre no. Siempre no. Eso sucede en las bodas también, que están acá muy ilusionados y llegan al altar y no, nunca llegó la novia o nunca llegó el novio. ¿Sí? Y el sufrido de espíritu es mejor que el altivo de espíritu. Sufrido de espíritu es alguien que está con un corazón contrito y humillado, más que con un corazón altivo. Sí, esto nos mantiene humildes de la mano del Señor. Número 9, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí es donde tenemos que aprender el dominio propio que es necesario para mantener la cordura. El enojo hace daño a ambos bandos. Hace daño a la persona que tú vas a ofender, pero te hace daño a ti también, porque el enojo también tiene su factura, te va a cobrar una cuota. Versículo 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A veces mucha gente vive del pasado. Hablar historias pasadas no tiene nada de malo, a veces hay que aprender de ello. Pero hay gente que quedó anclada en el pasado, camina para atrás, no sé si me entiendes. Nada más pensando en su pasado, no en aquel tiempo, no en mi tiempo, no y esto y lo otro. El pasado tuvo su beneficio, pero debemos de tener expectación de lo que Dios está haciendo en nuestro presente y mantener la mirada en lo que Él hará en el futuro. Esto es bien importante, no camines mirando atrás. Y si tienes alguna ilustración, ahí está la esposa de Lot que volteó atrás y se hizo estatua de sal. Versículo 11. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. La sabiduría se debe heredar. Es bueno sentarnos con los viejos y platicar con ellos y aprender de ellos. Es bueno juntarnos con los sabios. Hay jóvenes que son muy sabios y es bueno sentarnos a escuchar esa sabiduría. Pero tenemos que pensar que esa sabiduría se debe de pensar en heredar. Es decir, lo que estamos aprendiendo hoy, lo que viene de la Escritura, debemos de retenerlo y compartirlo a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pasarle esta sabiduría a la siguiente generación. Hace unos días yo iba con mi nieto, con Diego, y teníamos que echar una vuelta cuando estaba allá en McAllen, y aproveché y le empecé a platicar de las 5 maneras de dar. Diezmar, ofrendar, la promesa, la primicia y la limosna. Y se las aprendió de memoria. Un chiquillo de 12 años. Se las aprendió. Y luego llegó a la casa y las escribió. Y pasaron los días y platicando, las recitó. Y dijo, el abuelo me enseñó estos 5 principios para dar que con eso nosotros nunca íbamos a tener problemas en lo económico. Que podríamos ser una persona que pudiéramos estar contentos con mucho o con poco porque manejamos estos 5 principios. Eso fue mi contribución a la siguiente generación. Pero hay tantas enseñanzas que tú tienes, tantas experiencias, tanta sabiduría que Dios te ha dado a ti en lo personal, que te tocaría a ti compartirla con los tuyos también. Versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero.
mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. No hay mejor escudo que el temor de Dios. No hay mejor escudo. El dinero, las riquezas, no pueden defenderte de todos los flancos en la batalla. Cuando hay una batalla, a veces una enfermedad, te das cuenta que ni todo el dinero te va a sacar de ahí. Es una realidad. Así es que ni las riquezas son un escudo, ni la mucha sabiduría o la mucha ciencia, diría yo. La mucha ciencia, aquí lo maneja como muchos conocimientos y muchos libros. Tampoco eso te va a poder sacar. Necesitamos esa sabiduría que viene del temor de Dios. Versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? A veces hay cosas que no logramos entender que Dios permite, y aquí le llamamos lo torcido. Hubo un libro por ahí que se llamaba Los renglones torcidos de Dios. Y este libro se trataba de una persona que estaba en un centro psiquiátrico. Y cuando hablamos de este tipo de situaciones que tú dices, híjole, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué pasó así? ¿O por qué le pasa así? No logramos entender, no alcanzamos a entender todo lo que Dios hace, ni por qué lo hace. No logramos entenderlo. Oramos y presentamos nuestras peticiones de oración, pero hay un momento donde hay cosas ahí que no logramos desentorcer, sino que así está. Lo torcido no puede definirse con sabiduría, ni eso lo podemos entender. Lo único que nos toca es decir, híjole, no lo entiendo, pero bueno, es Dios, y finalmente aquí. Y hay que pedirle sabiduría a Dios para saber cuándo es de Dios, cuándo se puede desentorcer y cuándo hay que dejarlo así como está. Versículo 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que recuerda que en cualquier situación, como en el matrimonio, ¿verdad? Dios sigue en control. Él sigue en control. Y al final de cuentas, Él va a cumplir su propósito. Es increíble. Nosotros vamos como, ¿qué diríamos? Como que vamos en un barco de un lugar a otro, de Londres a Nueva York. Y tú vas adentro del barco. Y tú acá tienes de todo. Que vas a cenar, o que bien te tropezaste en la escalera, o que te dio sueño y te vas a acostar, qué sé yo, pero vas en el barco y tú estás tomando muchas decisiones adentro del barco, pero el barco no se mueve de su destino, él sigue su ruta. ¿Sí me están entendiendo eso? Es el voy derecho y no me quito. Y en las cosas de Dios, todo lo que está pasando a nivel mundial, brinques y saltes, Dios trae un plan. ¿Sí me están entendiendo eso? Y nos da cierto margen para actuar y hacer los cambios necesarios cuando nos conectamos con Él. Pero al final de cuentas, el que lleva el timón es el Señor. Él es el Señor. Versículo 15. Todo esto lo he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Qué raro, ¿no? El justo, por ser justo, muere de repente. Y el injusto, por ser injusto, alarga sus días. Dices tú, wow. Salomón vivió todo tipo de experiencias sin explicaciones, algunas de ellas. Los justos que no merecían morir, morían, a veces a temprana edad. Los malos que se les prolongaba la vida. Dices, no puede ser, sin merecerlo. Los malos pues, merecían morir, y sin embargo estos escapaban y llegaban a continuar sus vidas como si nada hubiera pasado, como si no hubieran hecho nada malo. Tú léete el Salmo 73 y te habla de eso, que cuando prosperan los malos, y dice el salmista, yo me quejaba con Dios, ¿cómo es posible que tú le des la gracia a una persona que hace lo malo, que haga tranzas y prospere y hasta se engordan ellos y sus hijos, y yo que hago las cosas bien me está yendo mal? ¿Cómo es posible? Se está quejando. Tú léete el Salmo 73. Y llega un momento donde concluye y dice, me puse a quejar con Dios en esto, pero al final me di cuenta el destino de ellos. Y lo dijimos hace rato, hay que ver no solo el escenario actual, sino hay que ver su última realidad. Hay que ver su última realidad. Versículo 16, no seas demasiado justo,
ni seas sabio en exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? Aquí, pues es una línea muy interesante. Aquí dice, no seas demasiado justo, y algunos dijeron amén. No tengo por qué ser muy justo. Aquí lo dice, escrito está que no me porte bien, que no sea muy bueno. Entonces tengo derecho a una canita al aire, ¿verdad? O sea, aquí dice, aquí está escrito. Y empiezas a sacar tus doctrinas y ondas raras, ¿no? Pero aquí hay que entender el mensaje. Hay una línea muy delicada entre el justo y lo injusto. Hay una línea donde ya no sabes qué es qué. Sí, me explico, por ejemplo, lo de Israel y lo de Palestina. Bueno, mira lo que les hicieron. No, pues es justo que los ataque a los palestinos. Sí, pero ya, y uno dice, sí, está bien, pero ya se pasó la raya. Ya se pasó más para allá que para acá. O los quiere eliminar a todos, o qué va a pasar, dónde termina la venganza, o dónde termina el ponerlos quietos, o sea, y hay esa línea en donde estamos y como que no logramos captar claramente cuál es la línea, pero el Espíritu Santo es el que nos guía, y Dios no está peleado con las guerras, Dios también es un Dios de guerra, acuérdense que Dios es varón de guerra, así es que hay que comprender esa parte de Él, y Dios es justo, ¿sí? Y Él dice en muchas partes, mía es la venganza, háganse un lado, yo me voy a encargar, y Él se va a encargar, créanmelo, ¿sí? Así es que hay una línea delicada entre lo sabio y la locura. Hay sabios que se han vuelto locos, y hay locos que dicen la verdad. Entonces tú dices, híjole, ahora sí, ¿a quién sigo? ¿A quién le hago caso? ¿Sí? Y abusar de estos dos excesos pueden ofender a Dios. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Pues medirme. Ponemos el caso de David. David es un rey que acaba de mandar matar a Urías y se metió con la esposa de Urías y todo, ¿no? Ahí está en su casa, muy tranquilo, muy todo. Él es conocido como el sabio, el rey sabio, un hombre conforme al corazón de Dios, muchas cosas. Y llega el profeta y le dice, oye, te tengo una historia, te voy a platicar una historia. Había una persona que tenía 1000 ovejas y había otro que tenía una. Y vino un caminante y tenía hambre. Entonces el que tenía 1000 ovejas volteó al vecino y le mató, le quitó su oveja y la dio de comer a esta persona que venía pasando. ¿Qué harías tú? Y entonces salió la justicia, el justo, David el justo, demasiado justo. Ese hombre merece morir y no sé qué. Y empezó a decir 1000 cosas, pero dice, cuidado, no seas demasiado justo porque te estás poniendo la soga al cuello. Te estás poniendo la soga al cuello, David. Ese hombre eres tú. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces hay mucho que aprender en la Escritura cuando nos habla de estas cosas. Versículo 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Una cosa es hacer mal, hacer cosas que, pues está bien, dice aquí que todos pecamos, pero no hagas mucho mal, es decir, no te acostumbres y no lo hagas y no lo progreses y no lo alimentes y no vivas de eso y no sigas por ahí, es lo que está diciendo. Si haces mal ofendes a Dios y si sigues haciendo mal te puede costar la vida y yo diría la vida eterna. ¿Sí? Versículo 18, bueno es que tomes esto y también de aquello y no apartes tu mano porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y aquí está dando lo que le dijo a Saúl cuando Samuel le profetiza. Porque si temes a Dios, entonces aprovecha todo lo que está a la mano. Si tú realmente temes a Dios y se te presentan oportunidades en la vida, aprovéchalas. Claro que sí, Dios no está peleado con eso, porque tienes temor de Dios. Pero si no tienes temor de Dios y se te ponen situaciones ahí, puedes aprovecharlas, pero a lo mejor con un corazón mezquino, incorrecto. 1 Samuel 10, del 6 al 7, Saúl tenía el Espíritu del Señor para hacer, dice, vendrá sobre ti con poder, vas a profetizar y serás mudado en otro hombre. ¿Sí? Y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te venga en mano, porque Dios está contigo. O sea, si el Espíritu Santo está operando en tu vida, tú puedes tomar las cosas y hacerlas de esa manera. Aprovecha lo que está aquí, lo que está acá, puedes disfrutarlo, administrarlo, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pero si no hay temor de Dios y se te presentan cosas, entonces vas a tener que detenerte un poco. Si no hay temor de Dios, vas a caer en una trampa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Le va a pasar lo que a Lot, que podía tomar de lo que él quería. Le dijo Abraham, pues escoge para acá o para allá.
Escoge lo que quieras, a la derecha o a la izquierda, órale, no pasa nada. Pero no tenía temor de Dios. Y lo que él tomó le costó. Le costó su esposa, le costó sus hijos, le costó sus bienes, le costó todo. Versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Así es que la sabiduría es... Las guerras se ganan con arte, se ganan con sabiduría, no se ganan con golpes, no se ganan con armamento, aunque puedes usarlos. Pero las batallas se ganan con sabiduría. En otra parte dice, no es con espada ni con ejército, más con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es el Espíritu de sabiduría. Con sabiduría puedes ganar las batallas. Versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno solo que haga el bien y nunca peque. Aquí estamos todos. Romanos 3 del 9 al 12 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que los judíos? No, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, todos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está repitiendo lo que dijo aquí Salomón. Aquí lo está diciendo Pablo, el apóstol. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas que tu siervo habla mal de ti. Por lo tanto, aquí el resumen de este versículo es, no creas a todo lo que se dice. Por favor, ten un filtro, no te comas todo lo que te digan. Examínalo todo, aún esta plática, examínalo todo. Y toma en cuenta que hay gente que habla mal de ti. ¿Sí? No te asustes. Eso es. Y te voy a decir por qué. Porque el versículo 22 dice, porque tu corazón sabe que tú también. Sí, no dejo el... Pues sí, ¿no? Si no, ¿cómo? Tú también dijiste mal de otros muchas veces. Es que no te hagas. Y entonces, no puede ser, ¿cómo? No, sí, no te hagas. Claro que sí. Todo lo que sembramos, sea bueno o sea malo, lo vamos a volver a cosechar. Gálatas 6:7. Versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Imagínate, iba detrás de una zanahoria, aquí Salomón tratando de alcanzar una sabiduría que sí es correcto buscar la sabiduría, claro que sí. Pero esta sabiduría que él quería era llegar al meollo del asunto, a la profundidad más profunda, y parecería que adquirimos sabiduría, y cuando la adquieres, lo único que adquieres es reconocer que, como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Por más sabio que sea, Salomón llegaba a conclusiones, adquiría sabiduría, y con esa sabiduría se va a dar cuenta cómo se abría el espacio a más dimensiones de cosas que él desconocía, y cada vez más era más y más incansable e inagotable su búsqueda. Versículo 24. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo va a hallar? Aquí Deuteronomio 29 dice, las cosas profundas le pertenecen al Señor, y las que Él quiere conceder a revelación se las da al que Él quiere y a sus hijos. Eso ya y es asunto de Él. Deuteronomio 29. Es insondable el saber todos los misterios. Nadie ha podido alcanzar y comprenderlo todo. ¿Sí? Versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Con esto empezamos este estudio. La diferencia entre la sabiduría y la necedad. ¿Cómo? Llego aquí. Y aquí Salomón se dedicó a buscar entender la sabiduría y la razón. Quería llegar a poder conciliar, que tuviera sentido todo lo que se estaba viviendo. Pero también buscó entender lo que era la maldad que hay en la locura, en los errores, en las locuras que hacen los hombres. Tenemos muchas historias de personajes en todo el camino de la historia de la humanidad que hicieron locuras, decisiones aberrantes, tontas.
llevaron a naciones enteras a la ruina. Y tú dices, wow, quería él entender la maldad que hay en esa locura y en el error. Cuando toman errores, ¿qué es eso que lo hace ser un error? Aquí está buscando Salomón entender eso. Versículo 26. Y llega a la conclusión, no es la conclusión final, pero descubre como una sombra de aquello que está buscando. Y dice, he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¡Wow! Esta es una... varones, pongan atención. Ya viene el congreso de Hombría al Máximo. Pero es interesante cómo aquí Salomón llega, tiene 1000 mujeres. Así es que tiene 1000 razones. ¿Sí me explico? Y tiene 1000 suegras también. Pero aquí dice algo muy interesante. No se sientan ofendidas las mujeres, por favor, ¿sí? Está hablando de una mujer en particular, la mujer mala. Porque hay 3, 4 tipos de mujeres malas en la Biblia. Ahorita nomás hablamos de la mala, nada más. Salomón descubrió que la mujer mala es una trampa mortal. Es como una telaraña, que el que cae en ella como una mosca queda inmovilizado y finalmente muere. Y él escribió Proverbios 5 y Proverbios 7 y otros proverbios que hablan al respecto de esta maldad. Zacarías la reconoce como maldad, la habla así de esa manera. Salomón entendió que Dios protege de la mujer mala al justo, como lo hizo con José, lo protegió. Ahí estaba la mujer mala preparando una trampa y porque José tenía temor de Dios, Dios lo protegió, salió a tiempo. Cayó en la cárcel, pero al final de cuentas quedó como segundo de a bordo en todo Egipto. No sé si se han dado cuenta, pero saben ustedes que hubo 7 años de abundancia, ¿verdad? En Egipto. Y luego 7 años de escasez. Y había hambre por todas partes. Y la Biblia dice que todo mundo iba a José a pedirle de comer. ¿A que no sabes quién fue a pedirle de comer? Potifar y Poti, su esposa. No lo dice, pero yo supongo que como había hambre por todos lados y el José el que manejaba el asunto, finalmente se encuentra con ella, la mujer mala. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Le habrá dado 1 kilo de arroz o la mandó volar? No sé. Bien. Versículos del 27 al 29. He aquí esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Yo quería encontrar la razón. Salomón escudriñó todo para encontrar algo razonable, algo entendible, algo enseñable, y él se la pasó buscando. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Entre las 1000 que tenía nunca hallé que buscaran lo mismo que él. Por eso su corazón se desvió. Se casó primero con la esposa, con la hija del faraón. Venía de una cultura pagana que adoraba dioses ajenos. Y de ahí agarró montes, se empezó a meter en muchas otras cosas. Por eso dice que nunca la hallé. Parece ser que Salomón no encuentra por más que busca. Y descubrió que un solo hombre entre 1000 buscaba lo mismo. Versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, lo hizo recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al primer hombre, Adán, lo hizo bueno. Adán era bueno en el principio. Pero el día que decidió en desobedecer a Dios, buscó lo malo y su decisión afectó hasta nuestros días a toda la raza humana. Esta es la conclusión del Salmo de Eclesiastés 7, con esto terminamos, pero lo voy a repetir, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado. Fíjate lo que encontró, la conclusión final. Dios hizo al hombre recto. El hombre era bueno.
Lo veo en todos. Todos tienen algo, una esencia de su inicio. Cuando uno ve una criatura, un bebé, no te imaginas que es Hitler, ¿verdad? No te imaginas que es Saddam Hussein, no te imaginas, ¿verdad? Es un bebé, una criatura inocente, preciosa, indefensa, ¿sí? Pero al paso del tiempo, dependiendo de su situación y todo lo demás, se convierte en un monstruo. Y tú dices, no puede ser, ¿no? No puede ser. Pero eso es lo que él llegó a esa conclusión, él descubrió. Y está llegando a una necesidad. Tiene que haber un Salvador. Tiene que haber alguien que nos saque de este atolladero, de este gran remolino de confusión. Lo estoy buscando. Y dice, y hallé uno entre 1000. ¿A quién se referiría? Hallé a uno entre 1000. Así es que vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a digerir lo que acabamos de leer esta noche. Señor, esta noche venimos ante ti a darte gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies, que vienes a abrir nuestro entendimiento para entender un poco más tu sabiduría. Y sabemos que tu palabra nos ayuda a ser sabios y nos marca los límites, y que tú no nos vas a dar más de lo que podemos soportar, y que tú nos estás llevando a una realidad final, y que podemos apreciar la vida y decir, Señor, es por tu gracia que nos has permitido llegar hasta aquí. Y yo te pido que en el nombre de Jesús esta palabra, tu palabra, haya caído en buena tierra para que dé mucho fruto, que salgamos con un corazón que reflexiona, que medita, que digiere la palabra para que cobre vida en nosotros y nos ilumines el entendimiento, porque hay muchas cosas profundas que ni yo pude explicar, pero tú eres el que das la revelación. Las cosas secretas, las cosas profundas te pertenecen a ti, Dios, y tú las compartes con quien tú quieres. En el nombre de Jesús, Señor. Esta noche yo te pido porque si hay alguien entre nosotros que nunca te ha recibido, así como Salomón encontró un hombre entre 1000, nosotros hemos hallado a Jesucristo entre millones. Es Jesús el Salvador del mundo, es Jesús la sabiduría de Dios, es Jesús la verdad, es Jesús el camino. Él es la vida eterna, Él es nuestro destino eterno. Él es el que nos rescata del hoyo, Él es el que nos lleva más allá de la frontera de esta vida. En el nombre de Jesús, Padre. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo, o si hay alguien aquí que ha estado resbalándose, ya no está haciendo solo mal, sino está haciendo mucho mal, yo te pido que te reconcilies con Dios esta noche y vamos a hacer juntos una oración, y la puedes repetir conmigo y decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis muchos pecados. Sé que no todos, nadie es digno, todos hemos pecado, todos nos hemos desviado. Yo soy uno de ellos, pero te pido perdón y te doy gracias porque tú me lavas con tu sangre, la que derramaste en la cruz, y tú me das tu Espíritu Santo para que me llenes de ti, en el nombre de Jesús. El Espíritu de resurrección, el Espíritu de vida eterna, ven sobre mí, Señor, y lléname, y libera mi alma, y cámbiame. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos la semana que entra, continuamos con Eclesiastés. Denle otra vueltecita a este capítulo, creo que hay mucho que aprender.